9. No, está bien, pueden quedar sentados, sí. Porque esto no es litúrgico. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me pregunta acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Dice él. Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Entonces acá está un poco también para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, los mandamientos los cumplimos, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Eso de vender todo a los pobres es una forma de decir, buscarlo a Él, ven y sígueme, ese es el tema. Entonces la clave es, de nuestra fe es el seguimiento de Jesucristo, digamos, ¿no? Porque la fe nuestra no consiste, digamos, simplemente en creer algunos puntos de doctrina, practicar algunas cosas, como pasa en otras religiones, sino que lo esencial es la unión personal con Jesucristo. Romano Guardini, que tiene algunos libros sobre Jesús, tiene el primero como una introducción. Entonces, dice la esencia del cristianismo, se llama. ¿Y en qué consiste esa esencia? En la unión personal con Jesucristo, ¿no? Eso es la esencia. Bueno, yo acá hice como una especie de índice de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, si quieren repartirlo, así pueden estar más o menos por dónde vamos, digamos, ¿no? Hay poca luz. No. Lo que pasa es que no me gusta levantar. Sí. Bueno, yo les compartí, no sé si les llegó a todos, un párrafo de la Lumen Gentium y de un comentario del Catecismo para Adultos. Bueno. Porque entonces vamos a introducir con esto, donde ya están algunos conceptos fundamentales, digamos, claves, digamos, ¿no? No sé si esperamos que traiga la fotocopia. El tema acá, digamos, es entender en qué está, a ver, si conviene hablar de infalibilidad o conviene hablar de inerrancia, ¿no? Porque solamente la palabra de Dios es infalible, ¿no? Ahora, nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero, como seres humanos, entendemos la palabra de Dios de alguna forma, de alguna manera tenemos que interpretarla. Y ahí hay distintas interpretaciones a veces. Entonces, la clave está ahí. Hay una garantía por parte del Señor de que su iglesia no puede equivocarse en las cuestiones que tienen que ver con la fe y la moral cristiana, ¿no? Entonces, tiene que haber una garantía de inerrancia, se dice. Entonces, todo el tema gira no en torno a la palabra de Dios en sí misma, sino cómo nosotros la interpretamos. Y cómo es muy fácil entender las cosas de distinta manera, hacer distintas interpretaciones, tiene que haber una instancia en la Iglesia que pueda oficialmente
decir, este es el verdadero sentido de la palabra de Dios. Eso es lo que comúnmente se llama infalibilidad. Entonces la infalibilidad o la inerrancia está en la Iglesia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es como un contexto, digamos, a tener en cuenta. Y bueno, la Lumen Gentium, por ejemplo, que es el documento del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, ¿no? Ustedes saben que Vaticano II tiene distintos tipos de documentos, ¿no? Y está el documento de la liturgia, de la palabra de Dios, la Dei Verbum, y de la Iglesia se llaman constituciones dogmáticas. No es que sean inerrantes, no quiere decir eso, pero que tocan estos temas teológicos, podemos decir así, fundamental. Bueno, entonces, vamos a ir leyéndolo y subrayar algunas cosas. Entonces, la Lumen Gentium, el número 12, dice, el pueblo santo de Dios. Se trata entonces de la Iglesia, ¿no? Pueblo santo de Dios. Participa también del don profético de Cristo, que es la difusión del Evangelio, ¿no? Difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe, de caridad, ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, etc. La universalidad de los fieles, fíjense que está hablando del pueblo santo de Dios, la Iglesia, que es la universidad de los fieles, que tiene la unción del santo, no puede engañarse en su creencia. Entonces ve que la inerrancia, la Iglesia como tal, es la universidad de los fieles, no en un grupo determinado, ¿no? No puede engañarse en su creencia y manifiesta esta su peculiar propiedad mediante el asentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Fe significa propiamente lo que se cree, lo dogmático, y costumbres, la vida moral, ¿no? Esto es el objeto específico de la inerrancia. En este sentido de la fe que el Espíritu de verdad mueve y sostiene, el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio, y acá viene la instancia, digamos, suprema, al que sigue fidelísimamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. La dirección del magisterio es la oficialización de una interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Ya vamos a ver ejemplo. Se adhiere, dice, indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos, penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica íntegramente a la vida. Fe, rectitud de juicio y la aplica a la vida, fe y moral, fe y costumbre, como dice, ¿no? Después le puse un párrafo del Catecismo Católico para Adultos, que es de la Conferencia Episcopal Alemana, y es muy, muy interesante, porque es un catecismo, no es como el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy conciso, ¿no? Por ahí es muy difícil entender qué quiere decir. Este acá se explaya, digamos, explica un poco más, digamos, ¿no? Bueno, y esto está editado en el año 92, así que de algunos años antes, ¿no? Dice, la palabra infalibilidad no tiene un significado totalmente unívoco, o sea, unívoco es cuando tiene un solo significado. Infalibilidad puede tener distintos significados, eso es lo que pasa. Casi espontáneamente suscita la idea de algo intachable o perfecto en todos los sentidos, o incluso libre de pecado. Pero, como se suele decir, errar es humano, y en cuanto a hombres, el Papa y los obispos pueden también equivocarse, como individuales, como personas individuales, ¿no? Porque cuando el Papa define, o el Concilio define, no define como la opinión personal, sino la fe de la Iglesia, ¿no? Entonces, individualmente pueden equivocarse, ¿sí? Por eso, hace tiempo que se intenta sustituir la palabra infalible, que se equivoca, por muchos, incluso chocante, por una expresión distinta. Se habla de inerrancia, de la imposibilidad de engañarse, o de la inmunidad del error.
Lo que en sustancia se quiere dar a entender es que con Jesucristo, la verdad de Dios, que Dios vino al mundo de un modo históricamente insuperable y definitivo, y que esta verdad fue prometida a la Iglesia para siempre en virtud de la presencia permanente del Señor y de su Espíritu. O sea que en última instancia garantiza la inerrancia de la Iglesia es la presencia del Espíritu y de Cristo mismo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Como Iglesia de Dios vivo es columna y fundamento de la verdad, dice 1 Timoteo. Por esta razón es convicción fundamental de todas las iglesias, confesiones cristianas, que la Iglesia nunca puede desviarse definitivamente de la verdad de Jesucristo. Y si esto ocurriera, habría triunfado la mentira sobre Dios y su verdad. Por otra parte, según la concepción católica, si se trata de una promesa de algún modo vaga, si se tratara de una promesa vaga nomás, no habría un portavoz concreto de esta verdad. Es decir, si solamente Jesús dijera la Iglesia como tal es inerrante, pero es vago eso. Tiene que haber una instancia concreta, ¿no? Un portavoz, dice, concreto de esta verdad, de modo que ésta pudiera determinarse en ciertas proposiciones de fe que todos tienen que aceptar. Esas proposiciones de fe decimos que son las definiciones dogmáticas, ¿no? En este caso. Ahora bien, en caso de controversia o de resoluciones vinculantes, es indispensable que la Iglesia dé a sus fieles la certeza de que el que acepta su palabra acepta la verdad misma. De otro modo, la Iglesia correría el peligro de convertirse en un mero foro de discusión, que es un peligro que asoma, por ejemplo, que en el famoso sínodo alemán de ahora, ¿no? Obviamente, la Iglesia todos opinamos y lo que opinamos todos consensuamos, pero eso es un procedimiento democrático que no es en este caso, porque acá se trata qué es lo que Dios realmente ha revelado, no lo que nosotros nos podemos decir o pensar, ¿no? Y no sería la comunidad de testigos que defiende con todo cero la verdad de la fe. La Iglesia Católica cree firmemente que en el ministerio de Pedro como cabeza del colegio episcopal, o el colegio episcopal en comunión con el ministerio de Pedro y subordinado a él, le ha sido confiado este tesoro y esta voz de la verdad. Y bueno, para concluir, digamos, solo Dios y su palabra pueden llamarse infalibles, en sentido estricto del término. La Iglesia y el magisterio de la Iglesia son infalibles únicamente cuando interpretan, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios, revelada de forma definitiva, y las verdades que están necesariamente conexas con ellos. De ahí que la infalibilidad de la Iglesia se extiende tanto cuanto le exige la revelación de Dios. Solo se refiere a cuestiones de fe y costumbre, y no, por ejemplo, a cuestiones políticas, científicas, similares, etc., ¿no? Bueno, creo que esto como una introducción general me pareció muy acertada. Entonces vamos ahora a un poco al desarrollo, digamos, ¿no? Primero, como una introducción, uno tiene que tener en cuenta que la raíz fundamental está en las mismas palabras de Jesús que tenemos en Mateo 16, 17 y 19, ¿no? Cuando dice, feliz de ti, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, el criterio puramente humano, quiere decir, ¿no? Sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Muy bien, el poder de la muerte no prevalecerá ¿contra quién? ¿Contra Pedro? No, contra la iglesia, porque Pedro es falible, ¿no? Como tal, como persona, y de hecho en el Evangelio lo vemos, ¿no? Entonces, no prevalecerá contra la iglesia. Yo te daré la llave del reino de los cielos, de algún modo un poder, ¿no? Porque esto viene de los palacios antiguos, y eso está también en el profeta Isaías, por ahí, o Jeremías, que el que tiene la llave del palacio tiene una autoridad sobre el palacio. Bueno, entonces hay una autoridad que Jesús le confiere a Pedro, evidentemente, en
en el reino de los cielos que no inaugura. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Atar y desatar, en el judaísmo significaba interpretar la ley, interpretar la Torá, ¿no? Atar, esto es así, está bien, esto no es así, atar y desatar. Entonces se refiere justamente a la función del magisterio, que significa magisterio de enseñanza, digamos, ¿no? Como tal. Magisterio puede ser el hecho de enseñar, o magisterio puede ser el organismo que enseña, digamos, ¿no? Que en este caso el Papa, el colegio episcopal, digamos, ¿no? Bueno, entonces está claro que la Iglesia ha sido fundada no sobre Pedro solamente, sino, como dice la carta a los Efesios 2:20, sobre los apóstoles y profetas, mientras que la piedra angular es el mismo Cristo. Entonces en la Iglesia hay un fundamento que son los apóstoles, no solamente los 12, sino los que se han ido incorporando al colegio, posteriormente Pablo, Santiago, el hermano del Señor, bueno, etcétera, digamos, ¿no? Y los profetas. Bueno. Bien, entonces, vamos a ver ahora distintas clases de magisterio. Son a grande riesgo dos clases. Yo digo, primero el magisterio ordinario, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? Ahí, ¿no? Magisterio ordinario. Ordinario también es una palabra equívoca, no quiere decir de que no sirve. Ordinario es común, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos la vida ordinaria, es la vida, digamos, de todos los días. Entonces el magisterio normal, digamos, del obispo en cada diócesis, de la conferencia episcopal y yo con el Papa, ¿no? Tal como dice el Código de Derecho Canónico en el canon 753, ¿no? Entonces, los obispos son maestros, ¿no? O sea, tienen la función de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y esto es una cuestión normal, digamos así, ¿no? Habitualmente, los obispos enseñan ¿cómo? A través de una pastoral, a través de una escrita, a través de una homilía, ¿no? Y esa es la forma, digamos, normal que hay. Bueno, se trata siempre de un magisterio auténtico. Cuando se dice auténtico, no se quiere decir necesariamente genuino, verdadero, sino oficial, ¿no? Porque el magisterio ordinario no es infalible, no es inerrante, ¿no? Pero es oficial, como tal, ¿no? Entonces, ahora, siempre que se trate de fe o costumbres, no lo que el obispo diga sobre la cuestión social, qué sé yo, no. Es cuando se trata de fe directamente y de moral cristiana. Ese es el objeto digamos, del magisterio auténtico, ¿no? Fe que se ha de creer y que se ha de aplicar a la vida, como dice la Lumen Gentium 25. Ahora, ¿qué asentimiento exige esto? Porque una definición dogmática exige un asentimiento de mente y de corazón, total, definitiva. Acá no. Acá en el Lumen Gentium 25 dice obsequium religiosum, o sea, sumisión, en algunos, pero en realidad es respeto, ¿no? Como se interpreta mejor, de la voluntad y del entendimiento. Claro, como es una enseñanza oficial de quienes han sido instituidos por el Espíritu, etcétera, y que son sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces, su enseñanza merece ante todo respeto, digamos, ¿no? Un respeto religioso, pero no es una adhesión definitiva de fe, ¿no? Porque puede haber matices, puede haber, para dar un ejemplo, el Concilio Vaticano II es magisterio ordinario, porque no hizo ninguna definición. Pero en la Constitución de Gaudium et Spes, que es pastoral, no es dogmática, presenta el gran problema de la Iglesia, es el enfrentarse con el ateísmo. Claro, era la época de la expansión del comunismo, ¿no? De la Unión Soviética y todas estas cuestiones, y parecía que el mundo entero iba a ser ateo y comunista. Pero resulta de que eso ya no es así. Ahora el gran problema son las religiones, las creencias religiosas, ¿no?
Depende, entonces yo no puedo adherir definitivamente a esa parte del concilio, digamos, ¿no? ¿Me explico? Porque eso depende de la circunstancia histórica. Bueno, pero entonces de todo modo siempre es una enseñanza que debemos aceptar porque evidentemente viene de una persona autorizada, ¿no? Y uno puede suponer que es más autorizado que mi propia manera de pensar, pero yo no puedo renunciar a mi criterio, porque si no sería una fe ciega. Yo tengo que ver las razones, ¿no? Tengo que ver si está bien o si falta algo, etcétera, ¿no? Tiene que ser un respeto y una obediencia razonable, decimos, ¿no? Porque si no, caeríamos en una credulidad, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, el tema es que el cristiano maduro supone que tiene conocimientos, etcétera, y elementos de juicio para saber también cómo, hasta qué medida aceptar estas cosas, digamos, ¿no? Para explicarlo un poco, por ejemplo, el caso del Papa Francisco, la Amoris Laetitia, bueno, es sobre el matrimonio, todo muy bien, pero en el capítulo 8 hay una nota que parecería, que es ambigua por lo menos, que parecería que los divorciados y vueltos a casar pudieran acercarse a la comunión, ¿no? Esa nota es ambigua. Entonces yo digo, no, teniendo en cuenta, digamos, la fe normal nuestra desde siempre, no se puede, digamos, aceptar, ¿no? Eso no quiere decir que uno ciegamente tenga que adherir a eso, digamos, ¿no? Porque ahí el Papa no habla, después vamos a ver cuándo es infalible, habla ex cátedra, ¿no? Aparte, los documentos pontificios y de las congregaciones y de todo eso, no las hace directamente el Papa o el prefecto, ¿no? Sino normalmente es un equipo de personas entendidas, especialistas, que elaboran, digamos, el documento. El Papa, lógicamente, para ponerle la firma, lo va a revisar, va a agregar, va a cambiar y qué sé yo cuánto, digamos, ¿no? Bueno, por eso, el Concilio Vaticano II dice, toda esa enseñanza así ordinaria merece el respeto de la voluntad, o sea, adhiere uno gustosamente y trata de entender, ¿no? Bueno, entonces ejemplo de esto, como ya le dije, el Vaticano II, el Papa, por ejemplo, en documentos, la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, es sobre tema de moral. Es propia del objeto, digamos, del magisterio, fe y moral. Acá se trata de cuestiones morales, digamos, ¿no? Y bueno, esto es un caso por caso. Evidentemente que está tan bien planteado con tanta rigurosidad, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, teológico, etcétera, muy difícil contradecir una cosa de esta, digamos, ¿no? Como tal, salvo que haya un puntito por ahí, qué sé yo. O de las congregaciones romanas, puede ser del clero, de liturgia. Yo traje nada más que una cosa para que sea un poco más escandaloso, de la doctrina de la fe sobre la carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, con la introducción y comentario del cardenal Ratzinger y otros más, ¿no? Y esto, para que les digo, es del año 97, mucho antes que se plantee todo este tema en torno a la cuestión. Eso hace ver cómo el magisterio también está avisorando cosas que se vienen. En muchas cosas, los documentos del magisterio están adelantados a los hechos realmente. No es que no hayan existido nunca estas cosas, sino que la difusión que se le ha dado ahora, y bueno, la Iglesia rechaza eso, las personas no se rechazan, entonces da los fundamentos, ¿qué tipo de acción pastoral podemos tener con estas personas? ¿No? Bueno, no voy a analizar nada más que un ejemplo, digamos, ¿no? El Evangelium Vitae, por ejemplo, también, clarísimo, ¿no? Sobre el tema del aborto, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, entonces decimos, el magisterio al cual se le debe ese respeto de voluntad y de entendimiento, siempre cuando se refiere a cuestiones de fe y moral. No cuando se refiere a cuestiones sociales, ¿no? Científicas, ¿no? Lo que el Papa habla, por ejemplo, de la Laudato Si, la ecología, bueno, ahora sobre la inteligencia artificial en el
7, que yo leí el discurso y me pareció una cosa muy razonable. Evidentemente que eso está hecho por gente especialista en el tema, digamos, ¿no? De la Pontificia Academia de las Ciencias, Ciencias Sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, pero eso depende de los datos. Todo lo que dice ahí no es infalible ni es inerrante. Depende de los datos científicos. Si aparecen otros datos, se modifica todo esto, digamos, ¿no? Como cualquier otra cosa. Pero tiene el valor de un testimonio desde el punto de vista de la Iglesia sobre un problema real que hay, ¿no? Es un aporte, parece a mí, muy importante también, ¿no? Bueno, muy bien, esto se llama magisterio ordinario hasta ahora. Ahora, el otro grado es magisterio extraordinario. El Lumen Gentium 25 dice: esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbre, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de divina revelación. El depósito, o sea, es el conjunto de lo revelado, ¿no? Esta infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, en razón de su oficio, cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de costumbres en su calidad de supremo pastor de todos los fieles a quienes ha de confirmar en la fe. Entonces, este es un magisterio extraordinario, cuando es ya una enseñanza oficial, definitiva, que dice: esto ya pertenece a la revelación. Entonces, lo creemos de fe divina, porque le creemos a Dios, ¿no? Vamos a poder dar ejemplo. Dice el Adei Verbum también, en el número 10 dice: el oficio de interpretar auténticamente, es decir, con valor oficial, ¿no?, la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, en el cual ejercita el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído, ¿no? Entonces, la función del magisterio, cuando define cosas, es porque está al servicio de esa palabra, para explicitarla, de modo que podamos estar seguros que lo que estamos creyendo pertenece realmente a la revelación divina. ¿Me explico cómo es, no? Ese es el servicio que presta en la Iglesia el magisterio, entonces, ¿no? Bueno, hay un comentario que, si ustedes quieren, yo lo tengo remarcado acá, después lo puedo pasar por correo. Prácticamente, dice Sullivan en el comentario, en el diccionario de Teología Fundamental, Sullivan era un profesor de la Gregoriana, ¿no? Prácticamente cada una de estas frases merece algún comentario. La autoridad del magisterio no es una autoridad por encima de la palabra de Dios, sino sobre sus interpretaciones humanas. Esto es clave. La autoridad del magisterio se refiere a las interpretaciones de la palabra de Dios. Vamos a ver después unos ejemplos de definiciones dogmáticas, cómo se ha llegado a eso, ¿eh? Porque, miren, normalmente, todo lo que nosotros creemos no está definido, ¿no? De hecho, los casos de definición dogmática son muy pocos en la historia de la Iglesia. Ya vamos a ver después el caso del credo. Nosotros creemos todos los artículos del credo, estamos seguros, ¿no? Pero hay algunas cosas que han tenido que ser definidas en el momento de la historia de la Iglesia, ¿no? Eso lo vamos a ver después como ejemplo. Entonces, se refiere, no está por encima de la palabra de Dios, sino sobre las interpretaciones humanas. Es una autoridad dentro de la comunidad de fe que sirve la unidad de la Iglesia en la profesión de la verdadera fe, porque la unidad de la Iglesia se da en la misma fe. Si no, ya tenemos cisma, tenemos herejía, etcétera, ¿no? La expresión lo que ha sido transmitido se refiere a todo el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia.
Dice, es extremadamente significativo que el concilio diga que es la Iglesia y no precisamente el magisterio a la que se ha confiado todo el depósito de la palabra de Dios. Igualmente es la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, quien conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree, ¿no? Dei Verbum, cita de Verbum número 8. Bueno, vamos a concretar un poquitito. Entonces, por magisterio extraordinario se entiende, por lo tanto, una declaración oficial, solemne, de infalibilidad de un punto de doctrina o de moral, ¿no? Una declaración oficial, que también podemos decir inerrancia, sea por parte de un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico puede definir dogmáticamente, Trento, por ejemplo, vamos a ver Vaticano I, Pío XII, bueno, ya vamos a ver después los ejemplos. O la comunión de los obispos en la Iglesia Universal a lo largo del tiempo. Si un punto de fe ha sido enseñado por todos los obispos en la Iglesia y a lo largo del tiempo, puede llegar a considerarse que esto es definido, ¿no? Definitivamente, digamos, ¿no? Esto sería un magisterio extraordinario. Y por parte del Papa, cuando habla, se dice ex cátedra, o sea, desde la sede, como tal, ¿no? Que representa su... comprometiendo a la Iglesia a sostener y enseñar un punto de fe, de doctrina, fe y moral, como objeto de asentimiento absoluto por parte de todos los fieles. No es el asentimiento religioso, lo que decía, sino absoluto, por parte de todos los fieles. Se requiere que el Papa o el Concilio declare explícitamente que quiere definir de forma infalible. ¿Son los dogmas? Sí, esos son los dogmas. Pero tiene que estar declarado explícitamente que quiere definir, ¿no? Porque si no, no es definido, ¿no? Y puede haber puntos que pueden estar discutidos, unos los aceptan, otros no aceptan, pero mientras que el magisterio no define. Por eso el canon de derecho canónico dice en el 141, párrafo 3, ninguna doctrina se considera definitivamente infalible si no consta de modo manifiesto. Ya vamos a ver ejemplo. Bueno, entonces pasamos al ejemplo. Sería el tercer punto, digamos, ¿no? Algunas definiciones, entonces, en la historia de la Iglesia. Primer ejemplo, vamos a tomar el concilio de Nicea, que es del año 325, estamos en el siglo IV, digamos, ¿no? Nicea está ubicado en lo que es la parte este de Turquía, digamos, ¿no? El Asia Menor, realmente, ¿no? Bueno, ¿por qué se reunió el concilio ahí? Porque había discusiones acerca de que si el logos o el verbo era divino o no. Entonces Arrio, que era un presbítero de Alejandría, muy conocido, ¿no?, lo entendía en el mismo sentido que el Antiguo Testamento, cuando habla de la sabiduría de la palabra de Dios, que la sabiduría de Dios, pero es como la sabiduría del rey o del maestro, en el caso es que es la sabiduría de Dios, pero no es una persona, por más que en el desarrollo del libro sapiencial le parece como personificada, hay como un adelanto, como un atisbo, pero no se llega a pensar que en Dios pudiera haber como una segunda persona. Dios es único, ¿no? Y dice, en Proverbios 8:22 dice, Dios me creó como primicia de su actividad. Esta sabiduría ha sido creada por Dios, por tanto no es Dios, es una criatura. Por lo tanto, Jesucristo como palabra y sabiduría de Dios es una criatura, intermedio entre el único Dios, que es el Padre, y el mundo. Esto coincidía muy bien con la mentalidad griega, porque hay que tener en cuenta que Arrio, en Alejandría, es formación griega. Y para los griegos, Dios es una mónada, ¿no? Que no cambia, etcétera, impasible, etcétera, ¿no?
no puede haber otra cosa dentro de Dios, no es único. Y esto coincide con todo el Antiguo Testamento. No, Dios es único, y hay un solo Dios y punto, digamos, ¿no? Como tal. Eso, digamos, es la postura de Arrio. Y se ve que se difundió muchísimo, porque claro, toda la cultura de entonces era de sustrato griego, digamos, ¿no? El cristianismo en su comienzo. Tanto así que dicen de Atanasio, que una mañana se levantó y dijo, me di cuenta que todo el mundo era arriano. Se había difundido muy... Claro, porque es una explicación muy simple, ¿no? Este es el gran problema. Cuando son explicaciones muy simples, hay que sospechar. Porque a veces la realidad no es tan simple, como tal, ¿no? Este era un problema. O si no, podríamos entenderlo como otros, en el sentido que se le dio a llamar el modalismo. Cuando la Escritura habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, sobre todo el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es que es el único Dios que una vez se manifestó como Padre, por ejemplo, cuando aparece como Padre que educa a su pueblo, Israel, otra vez se manifestó como Hijo y otra vez se manifestó como Espíritu, ¿no? El Espíritu tenemos que asociarlo siempre con el aire, el viento, porque pneuma, lo mismo que ruach en el hebreo, es el aire. Entonces, es una imagen que habla de la potencia de Dios, ¿no? Entonces, por ahí Dios se manifiesta como educador, Padre, otra vez se manifiesta como Hijo, una relación con Dios, y otra vez se manifiesta como potencia, digamos, ¿no? Como dinamismo. Esto se llama modalismo. Entonces, fíjense que estos son unos casos, pues había otras interpretaciones, pero yo no quiero alargar, digamos, en esto, ¿no? Que son más claros. Entonces, el Concilio de Nicea, ¿qué hace? Toma simplemente el credo. Y ahí el credo va agregando algunas cosas, digamos, ¿no? Para aclarar esto. Por ejemplo, el credo niceno dice, creemos en un solo Dios. Eso es evidente, ¿no? Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta ahora todos pueden estar de acuerdo, también, ¿no? También los modalistas, ¿no? Engendrado, unigénito del Padre. Ese engendrado, unigénito del Padre, lo explicita todavía, es decir, de la sustancia del Padre. Quiere decir de que el Hijo no es un segundo Dios, sino que de la misma esencia de Dios se expresa en forma de dos personas, ¿no? Dios de Dios, el verbo entonces, ¿no? O el Hijo, es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, no creado, contra Arrio, consubstancial al Padre. Entonces acá se descarta el modalismo, porque no son distintas maneras de manifestarse de Dios, se descarta, digamos, que es una criatura, ¿no? Bueno, esta es una definición dogmática, hecha haciendo agregado al credo mismo, ¿no? Bueno, este es el famoso concilio de Nicea, digamos, ¿no? Bueno, entonces las cosas clave acá son, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Esto es claramente contra Arrio, ¿no? Entonces, el Hijo es por lo tanto tanto Dios como el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Esto se llama Nicea, es un concilio trinitario, porque entonces define que en la unicidad de Dios, en la misma naturaleza, en la misma sustancia o esencia divina, hay una expresión en tres personas. Es muy difícil entenderlo, digamos así, pero estos son tomando en serio los datos de la revelación. Porque claro, el problema es que la Sagrada Escritura manifiesta la revelación a través de distintas imágenes, ¿no? No son conceptos como hace la definición dogmática, que son precisos, claros, sino que son a través de distintas imágenes, se va acercando a la realidad por distintos lados. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, digamos, ¿no? Porque cuando Jesús dice, el Padre es superior a mí, bueno, es superior a Él, ¿no?
Y cuando Jesús dice, Padre, aleja de mí este cáliz, es como que Jesús no tiene el poder. Necesita que el Padre intervenga, digamos, ¿no? Pero el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Uno son muchos, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, en unas jornadas de teología en Córdoba, que se hacía siempre en julio, había venido un jesuita ya viejo que conocía muy bien todo el tema de las religiones, estaba encargado un poco del Instituto Laveriano. Entonces el tema del islamismo y el islamismo, que es estrictamente monoteísta también, porque es Alá y punto, ¿no? Todos los demás son profetas, incluso Jesús, profeta de Alá, ¿no? Gaddafi, en aquella época, un poco payasesco, hizo una reunión con teólogos musulmanes de un lado y teólogos católicos por el otro, en una sala de convenciones que había hecho en el desierto, que entonces él estaba sentado, los teólogos musulmanes por acá y los católicos por el otro. Entonces preguntaba, a ver, ¿cuántos dioses hay? A ver, y los musulmanes, un solo Dios. ¿Ha visto? ¿Hay un solo Dios? ¿Y qué dicen los católicos? Entonces jesuita dice, sí, hay un solo Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es uno o son tres? ¿Se dan cuenta? O sea, evidentemente que es muy difícil entenderlo. Y no, claro, no se puede. Pero entonces San Agustín, por ejemplo, que es un genio, un montón de cosas, él hace una explicación a partir de la psicología humana. Él dice, cuando yo pienso, yo soy el principio, que genero una idea, tengo una idea, concebí una idea, decimos también. ¿Vio? Que nosotros estamos usando la palabra de generación. Es como que hay algo que viene de yo, que soy el principio, que en mí mismo, en mi misma naturaleza, generé una segunda cosa que es la idea de una palabra interior. Si es bueno, entonces yo la acepto, el tercer movimiento es el amor. Entonces, partiendo de esa analogía, ¿no? Más o menos uno puede, digamos, entrar dentro. Pero fundamentalmente, estos dogmas, y sobre todo este de la Trinidad, no es algo que nosotros podamos esforzarnos mentalmente por entenderlo, ¿no? Eso no se comprende de esa manera, sino que se comprende simplemente en la sencillez de la fe, la meditación, en la oración, ahí se va penetrando como en el misterio. Es lo mismo que cuando uno quiere conocer a una persona. Uno puede conocerla desde fuera, pero no es nada que ver con lo que es realmente. Entonces solamente la familiaridad, la que entra en la amistad, etcétera, me llega un poco a conocer realmente cómo es, ¿no? Esto es un poco también con estas cuestiones. Bueno, después vienen los concilios cristológicos. Bueno, muy bien. El Hijo es divino, es Dios como el Padre, el Espíritu Santo. El tema ahora es, ¿cómo puede ser que se haya hecho hombre? ¿No? Por eso se llaman concilios cristológicos. Entonces primero está el tema de Éfeso. Éfeso del año 431 exactamente, ¿no? El tema viene planteado acá porque había una costumbre, sobre todo dentro de los monjes, muy extendido, de llamarla a la Virgen Madre de Dios. Pero claro, ¿cómo puede ser Madre de Dios? Es contradictorio, digamos, como tal, ¿no? Entonces, había una corriente que pensaba, estaba Nestorio no en su principio, pero daba pie para eso, decir, no, en realidad es la madre de Cristo, o sea, la parte del hombre en Cristo, no la parte de Dios, ¿no? Entonces decía, no, la Virgen puede ser llamada madre de Cristo, pero nunca madre de Dios. Y esto suscitó una discusión muy grande, porque en la fe del pueblo de Dios estaba ahí instalado que era la madre de Dios. Y era un título muy querido, sobre todo por los monjes, que irradiaban mucho, digamos, esta fe.
No, entonces el concilio de Éfeso define, ¿no?, que la doctrina, que el nombre, que el título Madre de Dios es exacto, corresponde, porque el Verbo encarnado es realmente, Jesús es realmente Dios y hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, hasta ahí quedó. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Ahora queda la otra pregunta. ¿Cómo puede ser verdadero Dios y verdadero hombre? Y ahí viene el tema sobre todo de los teólogos antioquenos con Nestorio, y dice, ¿cómo explicamos la encarnación? ¿Cómo explicamos esto que Jesús sea Dios y hombre al mismo tiempo? Y no hay forma de entenderlo, planteado así. Porque no puede haber una mezcla de Dios y hombre. En algunos pensaban así. El monofisismo decía, no, lo que pasa es que el Verbo, como es Dios, su potencia absorbió la humanidad. Entonces la humanidad es aparente, la humanidad de Jesús. Pero eso va contra la fe. ¿Por qué todas estas cosas que van contra la fe son tan importantes? No tanto por lo que pueda significar para Dios, sino lo que puede significar para nosotros. Porque si Jesús no es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no nos puede redimir, no nos puede salvar. Porque Él se encarnó por nosotros en nuestra salvación, sufrió y murió por nosotros y nuestra salvación. Lo que está en juego es la salvación de los hombres, ¿no? Porque la salvación tiene que ser algo real, no solamente como las otras religiones en el Antiguo Testamento o en los griegos, que creían, bueno, la salvación es traer la inmortalidad del alma. No, pero acá se trata de la salvación del hombre, y nosotros no somos un alma metida dentro del cuerpo. Somos sustancialmente materia animada y un espíritu que anima una materia espiritualizada, ¿no?, con la presencia del Espíritu. Eso. Entonces, tenemos que, si hay una redención, tiene que ser del hombre entero. Pero, si en Jesús es por un lado hombre y por otro lado Dios, ¿cómo puede darse eso, no? Entonces, había distintas explicaciones, como tal, y decía, bueno, pero puede haber una unión moral entre el hombre y Dios, etc. Entonces, si vamos por el lado de las naturalezas, naturaleza divina de Jesús, naturaleza humana de Jesús, nunca vamos a entender la unidad. No se puede entender desde las naturalezas, ¿no? Porque si es cierto que María es madre de Dios, no puede ser madre del Hijo, ¿no? Solamente madre del hombre, ¿no? También, ¿no? Y bueno, ahí viene después el concilio de Éfeso, que dije ya definió eso, viene el concilio de Calcedonia. Esto exactamente en el 451 ya Calcedonia. Entonces ahí, todas las discusiones entre Cirilo, de patriarca de Alejandría, Nestorio y demás, todos los teólogos de la época, que es bastante largo toda la discusión esa, queda claro al final que hay que distinguir la persona y la naturaleza. Nosotros, seres humanos, nuestra naturaleza es una naturaleza corpórea, física, anímica, pero hay un yo, el último yo, que es la persona, en donde surgen todas las decisiones, etcétera, ese núcleo fundamental. Eso es, la clave es importante, la persona, no solamente el hecho de la psiquis, ¿no? Entonces en Dios también está la naturaleza divina, pero están las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién se encarga? Se encarna la palabra, el Hijo. Por lo tanto, la unidad no se da en las naturalezas solas, sino en la persona del Hijo, ¿no? En la persona del Verbo. Desde el punto de vista de la divinidad no hay problema, es la misma naturaleza divina. Desde el punto de vista humano ahora,
es la encarnación, es la asunción por parte del Verbo de la humanidad completa, alma y cuerpo, pero no persona humana, porque la persona es la persona del Hijo. Por eso se dice que Jesús es dos naturalezas en una única persona. Lo que hace la unidad, por lo tanto, es la persona del Verbo que ha asumido una humanidad, que tiene cuerpo, alma, sensibilidad, etcétera, humano. Por eso verdaderamente hombre. Y ahí sí Él puede redimirnos. ¿Por qué? Porque entonces Dios entero, porque las personas divinas nunca están separadas, al encarnarse el Verbo, el Hijo, es Dios entero, que de alguna manera en el Hijo asume la humanidad, se hace hombre. Por lo tanto, es Dios entero que en el Hijo encarnado hace la experiencia de lo que significa ser hombre, ¿no? Toda la realidad, las vicisitudes que vivió Jesús, ¿no? Hasta la injusticia última que se puede imaginar de darle la muerte a alguien por una causa falsa. Porque si a Jesús lo hubieran acusado de profeta y le hubieran dado la muerte de un profeta, hubiera sido un mártir. Era una muerte que le correspondía. Pero entonces le inventaron una causa falsa, política, de que se quería ser rey, entonces fue condenado por un delito político. Eso es la peor injusticia que se puede hacer, darle la muerte a alguien que no le correspondía, ¿no? Bueno, eso pasa en la humanidad. Entonces es Dios mismo que en la persona del Hijo encarnado, entonces, hace la experiencia. Y en la muerte hace la experiencia de la muerte. Cuando Jesús dice, mi alma está angustiada, digamos, ¿no? En el moto de Dios. Dios mío, ¿por qué es abandonado? Es la experiencia de la muerte que Dios mismo hace en el Hijo encarnado. Pero el poder del Espíritu, que es poder de transformación, y acá interviene ahora la persona del Espíritu, es la que transforma la humanidad mortal de Jesús en una humanidad glorificada. Y ahí sí podemos hablar de redención. Quiere decir de que en la intimidad de Dios hay materia humana glorificada. Y la carta a los Hebreos dice que la humanidad glorificada de Cristo es ahora el puente viviente que tenemos nosotros para entrar al Santo de los Santos, a la intimidad de Dios. Ahí podemos hablar de redención real. No es solamente del alma, es de todo el ser humano. Por eso cuando nosotros creemos en el credo, la resurrección de los muertos, estamos creyendo en una redención real que Dios realizó realmente mediante la encarnación del Verbo, ¿no? Está más o menos. Bueno, así, dicho así, medio a brocha gorda, digamos, ¿no? Pero creo que... Bueno, vamos ahora a otros casos. Concilio de Trento. Esto es en 1512. Define que en 1510, el 16 el concilio, define la existencia, la realidad del pecado original en aquel famoso versículo de San Pablo 5:12, que todos pecaron en cuanto que todos pecaron, ¿no? Bueno, es distinta manera de traducir, distintas formas, bueno. Entonces, la manera de traducir o las interpretaciones de la formulación pueden ser varias. El concilio no define eso, no define qué interpretación la que corresponde. El concilio de Trento solo define que en ese pasaje está definida la existencia del pecado original. ¿No? ¿Me explico? Bueno, eso, si uno quiere, digamos, ver la definición, tiene que ir a estos libracos, ¿no? Que se llama Enchiridium. El nombre es Denzinger, porque el primero que hizo esta colección de todas las definiciones es un tal Denzinger, fue ampliado después por el Steinmetzer. Entonces, si por ahí ven DZ, quiere decir que es esa edición de Denzinger y Steinmetzer, pero esta que es la última, que llega hasta Juan Pablo II, está hecha por la dirección de Hinnermann. Entonces, Denzinger-Hinnermann.
es el magisterio de la Iglesia inquirido simbulorum de las definiciones, declaraciones de cuestiones de fe y moral. Entonces, si uno quiere saber, bueno, por ejemplo, el Concilio de Trento es el número 1512. Entonces uno va y va a encontrar en la columna de la izquierda el texto oficial latino y en la derecha la traducción castellana. Entonces dice, si alguno afirma que a Adán solo dañó su prima encarnación, pero no así la descendencia, que la santidad, la justicia, etcétera, transmitió el género humano en la muerte, etcétera, si dice que eso no se dio, que ese pecado de desobediencia, lo llama así, del de Adán, no se dio, sea anatema. Pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así todos los hombres pasó la muerte por cuanto todos han pecado. Entonces lo que queda definido acá en Trento es que en este pasaje es un dato. Ahora, ¿cómo explicar el tema del pecado original? Es otra cosa distinta, ¿no? Una cosa es el hecho y otra cosa es la explicación de cómo se dio ese hecho. Hay que tener en cuenta que, bueno, ya que estamos en esto, para ver cómo a veces las cosas son sutiles. Todos los documentos, las definiciones incluso, uno tiene que tener en cuenta que hay una historia detrás en la elaboración de esto. Entonces, es tan importante lo que positivamente dice como lo que no dice, ¿no? Porque los documentos se preparan y después vienen las correcciones en base a las observaciones que van haciendo los obispos, asesorados por sus peritos, etc. Entonces acá, por ejemplo, cuando se habla de que Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y justicia, de inmortalidad, etc. El texto no dice que fueron creados, que estaba propuesto. Pero en los debates conciliares se decidió que cambiar ese creado por constituidos, porque de hecho había discusión sobre el hecho que si ese estado de santidad y justicia había sido algo dado de hecho ya con la creación, o que había sido una promesa, ¿no? Entonces, uno puede perder ese estado porque ya lo poseía, o lo puede perder porque lo tenía prometido, ¿no? O sea, eso queda abierto a discusión. Y hay algunos teólogos que se inclinan por este lado, digamos, ¿no? Porque es cierto, Santo Tomás, por ejemplo, dice que el pecado original no cambió la naturaleza de las cosas. El león, dice, mataba el basuncho antes del pecado como después del pecado, ¿no? O sea, la naturaleza no fue cambiada, ¿eh? Entonces, claro, estaba la promesa que depende porque Dios nunca impone sus dones, no, ni siquiera la inmortalidad. Dios ofrece como un don que debe ser aceptado, porque si no sería indigno que Dios nos imponga cosas sin tener en cuenta la libertad del ser humano. Y de ahí viene el tema, el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la tentación, que es un riesgo de la libertad, ¿no? Bueno, nada más que para dar una pista, nada más. Bueno, tenemos este caso entonces de Trento. La Inmaculada Concepción. Esto lo tenemos acá en 3074 de la Inmaculada Concepción, sí, no, 28.3. Esto. Les voy a leer después la declaración. Bueno, ¿qué pasa con la Inmaculada Concepción? En el siglo II, estaba la insistencia de que María estaba íntimamente asociada a Cristo en la lucha contra el pecado. Ya estamos hablando del siglo II, ¿eh? María estaba asociada íntimamente a Cristo en la lucha contra el mal, contra el pecado. Eso estaba en la fe, digamos. Siglo IV,
se habla con insistencia de la santidad y la pureza de la Virgen. Pero había otros, cuando ya empieza ahora la investigación de los teólogos, que cuando hay una creencia de eso, que está difundida, digamos, viene la pregunta, ¿pero eso corresponde a la revelación? ¿Está en la revelación o no? Entonces hay que investigar, ¿no? Lo que hay de escritos antiguos, de teólogos, de padres, la liturgia, porque la manera de orar es la manera de creer, la famosa lex orandi, lex credendi, ¿no? Entonces, de ahí se empiezan a elevar, y después todo argumento de tipo teológico. Entonces, algunos estaban en contra de que María estuviese inmune del pecado original por su concepción. San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y había otros, ¿no? ¿Cuáles eran los motivos? Un motivo era la universalidad del pecado original. Todo ser humano que nace, ¿no? Nace con la inclinación al pecado original. La Virgen nació por relaciones matrimoniales normales de sus padres, es parte del género humano, también tiene que haber este estado, digamos, con las consecuencias del pecado original. Y después la otra es el tema de la universalidad de la redención de Cristo. Cristo murió por todos los hombres, también por María entonces. Entonces, en los teólogos más bien había como una inclinación a no aceptar esto que nosotros llamamos Inmaculada Concepción. Pero en el siglo XIV se habla de María preservada del pecado en atención a los méritos de Cristo. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de Dios, que la eternidad, para Él no hay un antes y un después, ¿no? Entonces, si Cristo en su muerte y resurrección nos ha redimido, dándonos la posibilidad de la resurrección, ¿no? Quiere decir, y esto es porque nosotros estábamos, digamos, bajo las consecuencias del pecado, María, en previsión de esa redención, ya ha sido preservada del pecado, ¿no? Nosotros hemos sido liberados, redimidos. María ha sido preservada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Dios no hay problema, ¿no? Que no tiene este tema porque para Dios 1000 años es como un día, dice el Salmo por ahí, ¿no? Bueno, en el 1476 el Papa Sixto IV instaura la fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción. Está hablando de 1400. Después, en esta época, se remite a Génesis 3:15, esa famosa, digamos, frase, cuando después del pecado, dice Dios, en el versículo 3:15 dice, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, ¿no? La tentación, y entre la mujer, Eva, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Él te pisará la cabeza. Quiere decir de que hay una promesa de que el hijo de, alguna manera, de Eva, un hijo de Eva, va a pisar la cabeza de la serpiente. Ahora, es el hijo de María, ¿no? Sería, digamos, en el cumplimiento. Por eso la Vulgata por ahí dice, y en lugar de decir él te pisará la cabeza, dice ella te pisará la cabeza, ¿no? La Vulgata interpreta como la que va a pisar la cabeza de la serpiente va a ser María. Por eso en las imágenes de María aparece ella pisando una serpiente. Por eso es la interpretación de la Vulgata, digamos, ¿no? Pero el texto original hebreo dice, no, él, el Mesías, es el que va, sí, ciertamente es el Mesías, pero María, íntimamente asociada al Mesías e inmaculada por su concepción, puede ser considerada de alguna manera también, ¿no? Asociada a esto, ¿no? Tenemos entonces eso. Y después, por supuesto, Lucas 1:28, tema de la Anunciación, cuando el ángel le dice, llena de gracia. Que charitomene, dice el texto griego, es un perfecto pasivo, ¿no? Perfectamente agraciada sería, ¿no?
Esa perfectamente agraciada, que se traduce como llena de gracia, evidentemente es un texto bíblico más que refuerza lo de Génesis 3. Bueno, estos son todos, digamos, elementos que se van reuniendo. Y llega un momento que hay una especie de consenso entre los teólogos que efectivamente eso está en los textos, no solamente bíblicos, tiene un fundamento, por lo tanto, en Génesis 3 y en Lucas, y está en la creencia del pueblo de Dios de los primeros siglos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que prácticamente se considera así, esto es así, pertenece a la revelación, ¿no? Por la escritura y por la tradición. Y de ahí entonces que Pío IX, el 8 de diciembre del año 1854, la define. Eso está en 2803. Entonces yo le voy a leer cómo es una definición, porque tiene que estar explícitamente afirmado, dice. Para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios en omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por lo tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, tenemos una definición dogmática. Está explícitamente dicho, digamos, ¿no? Si Pío no nos lo hubiera dicho en una homilía, bueno, sí, es algo que hay que aceptar respetuosamente, pero la cosa todavía está discutida. Ahora ya no está más discutida. Bueno, el último caso, que es la Asunción de María. En la Asunción de María, por ahí se discute, qué sé yo, si murió, si no murió, qué sé yo cuánto, ¿no? Bueno, en el siglo III, en Jerusalén, en el torrente Cedrón, hay una gruta que se llama la Gruta de la Virgen. Dice la tradición de esa época que la Virgen murió en el monte Sión y fue sepultada en esa tumba. A la mañana siguiente, cuando los discípulos fueron a la tumba, la encontraron vacía. Fíjense que es exactamente lo mismo que en el caso de Jesús, que murió en el Calvario, fue sepultado y la encontraron vacía. ¿Qué quiere decir esa primitiva tradición? Que ella comparte plenamente el estado de resucitado, ¿no? Su cuerpo ha sido glorificado, transfigurado como el de Cristo, por el poder del Espíritu. Eso está en el siglo III. En el siglo IV se habla de la resurrección del cuerpo de la Virgen. Fíjense, del siglo II al IV. ¿Cuántos años? Pasaron 200 años, ¿no? En esa fe que eso, y se va explicitando, digamos, ¿no? En el siglo VII fue introducida una fiesta en Roma, se la llamaba Fiesta de la Asunción de Santa María. Siglo VII. Muchos padres a partir del siglo VIII sostienen, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc., o San Bernardo, defienden la Asunción de María. Cuando hablamos Asunción, es una manera de decir ascensión. Lo que pasa es que para hacer la diferencia entre Cristo, ¿no?, y María, se dice que María fue asunta. Pero también Jesús fue asunto, porque el texto griego usa analepse, fue levantado, ¿no? Nada más que para hacer una diferencia. Pero lo cierto es que comparte plenamente el mismo estado de resucitado. En el siglo XV era doctrina común, y el Vaticano I no llegó a definirla con la guerra que se había desatado a fines de 1800 entre Prusia y Francia. Ahí se suspendió el concilio y no se definió. Y ahí entonces finalmente Pío XII lo hace en el año 1950, 1 de enero, con la Constitución Apostólica Munificissimus Deus. Eso está en 3903. Con esto terminamos, para que no
Bueno, estamos más o menos en hora. Dice, por eso, para gloria de Dios omnipotente, este es Pío XII, ¿no? Omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, por los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Dice, cumplido el curso de su vida terrena, para no dirimir en ese momento la discusión si había muerto o no había muerto. No. En Jerusalén se habla de la dormición de la Virgen. En el Monte Sión, el convento de los benedictinos alemanes, ahí se venera, hay digamos como un túmulo y está como la Virgen está muerta, digamos, ¿no? Y se habla de la dormición, que es un eufemismo para hablar de muerte. San Pablo mismo, sea que durmamos o vivamos, ¿no? De hecho, el cementerio significa el lugar donde duermen. Coimeterion es coimaoma, están acostados durmiendo. Eso indica la fe en la resurrección. Por eso siempre es preferible ser sepultado en tierra por ese signo, digamos, ¿no? Que ahí estamos acostados como durmiendo, pero la resurrección. Evidentemente la exigencia de la época imponen otra cosa. De todo modo, ese cuerpo que queda sepultado ahí se transforma totalmente en otros elementos químicos y va a parar por ahí a una planta. O sea, eso es, como decía el viejo coronel, un pescador del Paraná, cuando nosotros íbamos siempre a la costa y nos encontrábamos con él, y se ponía a filosofar. Y dice, no, yo no creo en la vida eterna, porque cuando nosotros morimos la tierra se alimenta de nosotros. Y tenía razón, mi viejo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces con esto creo que más o menos traté de explicar en qué consiste la infalibilidad. Entonces en realidad el Papa no es infalible. No. ¿Eh? No, es lo que yo leí recién, eso es definición es cátedra, una definición solemne. No. Porque a veces se cae en la idea de que todo lo que el Papa dice es infalible. No, hay que decir, él como persona individual no es infalible. Él simplemente oficializa la infalibilidad de la Iglesia. Oficializa a una cuestión que tiene que ver con la fe y con la moral cristiana, ¿no? Cuando es necesario. Y la última definición fue 1950 con Pío XII. No ha habido. Nunca. Ni un concilio ni nada. Así que son muy pocas las cosas definidas, ¿no? Por el credo que usted decía. Claro, en el credo creemos, todos creemos en el credo. Está la resurrección de los muertos, pero eso no es necesidad de definirlo. No. En fin, hay muchos que no creen en eso, lógica, ¿no? Quiero preguntarles por el sentido de la fe de los fieles. Cuando se habla del sentido de la fe de los fieles. Claro, es esto, cuando hay una uniformidad en la fe en todo el pueblo de Dios, ¿no? Y a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Y que no se contradice claramente ni con la Escritura ni con la tradición apostólica, digamos, ¿no? Como tal. Eso es la fe del pueblo. No quiere decir que cualquier creencia ya sea fe del pueblo de Dios. No, porque si hay muchos que creen en el Gauchito Gil, entonces tenemos que creer en el Gauchito Gil, digamos, ¿no? Pero cuando a veces hay desviaciones, ¿no? Y hay mucho. Qué sé yo, doctrinales, Sí. supongamos. Y es como que aparece, ¿no? Determinado, como un planteo muchas veces de los laicos, ¿no? Sí. Bueno, también del clero, pero digo, hablando del sentido, se habla del sentido de la fe de los fieles, ¿no? Claro. Como, Tiene que ser. acá está un poco, en el texto que usted nos ofreció, acá está. Claro. Habla de la universalidad de lo que se cree en nosotros. Claro, es la universidad a lo largo del tiempo, y no cualquier creencia, pues tiene que estar respaldada por la Escritura, aunque no esté explícita en la Escritura, que tenga fundamento en la Escritura. Y después que haya
una representación de los grandes padres de la Iglesia, de la liturgia antigua, todo. Tiene que reunir una serie de condiciones. Y no cualquier cosa es... No. Incluso pueden haber creencias que se pueden difundir, como decía de Arrio en tiempo de Atanasio, ¿no? Difundido muchísimo. ¿Él negaba la divinidad de Cristo? ¿Quién? Arrio. Claro, porque para él en Dios no puede haber otra cosa más que Dios. Entonces, o es una criatura, porque una moneda creada, digamos, en la creencia griega, con el cual después creó todas las cosas, o es una forma de manifestarse, como decían otros, digamos, ¿no? Bueno, el tema era cómo... Fue una herejía terrible para la Iglesia, porque hubo una enorme adhesión, ¿no? Claro, sí. No, yo no diría que, mire, cuando se habla de herejía, hay que tener en cuenta de que al que se lo considera hereje no es porque quiera ser hereje, sino porque es una interpretación que es errónea, pero a veces en buena fe, porque todas estas cosas, porque había discusión, pero discusión, digamos, por clarificar la cosa, ¿no? Y pasa lo mismo con las ciencias. Y los médicos, uno te dice una cosa y otro te dice otra. Entonces, o sea, eso es humano. Por eso, la no inerrancia, digamos, la función del magisterio, se aplica sobre las interpretaciones humanas de la fe. Entonces hay interpretaciones que son coherentes con la revelación y otras que no lo son. Entonces, si es necesario, se clarifica oficialmente. No, la interpretación correcta es esta. Pero eso prácticamente no es necesario hacer, porque en el catecismo normal ya ahí tenemos todos los contenidos de la fe. Gracias a Dios que está el catecismo. Claro, bueno, siempre hubo un catecismo, ¿no? Este es un catecismo adaptado ahora, y después, bueno, generalmente la predicación de los obispos, es muy raro que salgan obispos diciendo barbaridad en cuestiones de fe y moral. Pueden decirlo, sí, en otras cosas. Y en moral, rozando la moral. Ahí. Sí, pero no es el común de los obispos. No. Es un güey suelto por ahí, no son algunos, ¿no? Hay una pregunta así, tal vez lo hago más la problemática que tenemos todos los días. Nosotros a veces sentimos, como papás y demás, que nosotros, por ejemplo, educamos a nuestros hijos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Si vos te casás, te separás, te volvés a casar, no podés comulgar. De repente, algunos sacerdotes invitan a que puedan comulgar, por ejemplo. No, si hay... ¿Cómo se lo ve? Es decir, ahí, digamos, tiene que haber una corrección, digamos, ¿no? Evidente, ¿no? Tiene que, o bien por parte de un colega, o por parte de un grupo de sacerdotes, o por parte del obispo, si es una cosa evidente, digamos, como tal, ¿no? Eso debería darse, digamos, yo pienso que tiene que haber una especie de maduración del laicado también que sepa plantear claramente a través del consejo pastoral, a través de algo de estas cosas, digamos, ¿no? Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que estamos viviendo en una época determinada y nosotros no podemos pretender que la sociedad se amolde a nuestra fe, a nuestra costumbre, a nuestro criterio, digamos, ¿no? Porque si no, tendríamos que romper lazo con todos y quedar encerrado en una pequeña secta de puros, digamos, ¿no? El problema es si la Iglesia en ocasiones trata de adaptar la doctrina a las alternativas de la sociedad de hoy. Sí, no diría la Iglesia. Bueno, puede ser, digamos, algunos miembros, algunos individuos, sí. Está bien. Sí, claro. Algunos miembros. No, y en fin, puede darse épocas. Yo creo que nosotros estamos viviendo ahora como los primeros cristianos en el mundo pagano. Y tenemos que saber de que, bueno, como el mundo pagano tenía sus costumbres, esas mismas cosas se están dando hoy, a nivel ya muy general, digamos, ¿no? Hay toda una mentalidad. Y esta gente no lo hace por maldad, sino lo hace porque lo ve así.
Aparte, ahí tendríamos que revisar nosotros la formación de la fe que hemos dado en muchos años antes, digamos, ¿no? El occidente. Sí, Occidente y pensemos nosotros también. Digamos, ¿no? Que está descristianizado. Pensemos también nosotros, de 50 años más, para decir a esta parte, ¿qué catequesis hemos dado? ¿No? En las escuelas católicas, ¿qué se ha enseñado? Ahí nos vamos a encontrar. ¿Cómo? Hay que volver a los 99. No es eso. No, eso no sirve, porque es puramente memorista nomás. Eso no es fe. Cuando hay un conocimiento y una adhesión personal. Para eso hay que estar preparado. No tenemos catequistas preparados, no tenemos nada preparado. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Ahora, la gente que piensa y vive así espontáneamente no tiene la culpa, digamos. No es porque sean malos, no lo ven normal. Y nosotros estamos viviendo en ese ambiente y tenemos que aceptarlo, sin justificarlo, pero aceptarlo como realidad. Y mantener una buena relación. Porque si condenamos al otro, ya lo estamos cerrando. A pesar de que cueste, uno tiene que mantener una buena relación. Pero si hay familias re cristianas y prácticas, cuyos hijos no se casan, se juntan, ¿no? Eso lo vemos, es normal. Pero esa gente, los chicos estos, que han nacido, han recibido una escuela, sobre todo una universidad, todo esto, ya están con esa concepción. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a condenar a todos? No. Por eso, esto, por ejemplo, es interesante, la actitud que hay que tomar, ¿no? Frente a un caso concreto, de saber respetar a la persona. ¿No? Se dice siempre que hay que condenar al pecado, pero no al pecador. Y eso que consideramos pecador a veces no es tan pecador, porque en su conciencia eso está bien, ¿no? Perdón que yo sea insistente, pero a mí me parece, yo he sido educadora de escuela pública, nunca he tenido problemas, nada. El tema es que uno sepa lo que está bien y lo que está mal. El problema es, Sí. Yo mamá educo a mis hijos en una postura. Mis hijos, yo salgo de acá del ámbito de Concordia para no puntear. Mi hija está en un grupo universitario católico que tienen que bloquear la entrada de los retiros porque se llena. Pero la cantidad prematrimonial no se discute. O sea, no, eso es cosa de antes. O sea, ese tipo de cosas es lo que a mí me hace ruido. Es decir, hay un silencio de la iglesia que a veces otorga. ¿Por qué? Porque yo no es que no tengo problema, me duele, pero yo aceptaría una realidad, una sociedad distinta. Pero con una iglesia que diga lo que está bien y lo que está mal. No sé, me parece, no sé si es la opinión. Bueno, Sí, lo que pasa es que... Hay muchísimas hoy en día que es bastante extraño. Lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por más que se las estudiaba de memoria, pero sabían, no eran capaces de ir a comulgar si no estaban en clase. Sí, bueno, pero eso era antes, ahora la realidad es diferente. Ahora es cierto, tampoco yo pienso que todo el mundo sabe qué es lo que lo piensa a nivel de iglesia, del aborto, de las relaciones, de todo esto, El digamos. tema es que hay muchas cosas, padre, que en las homilías, en algunos está completamente ausente. Hay temas que en las homilías no se hablan, no se tocan, Sí. no se, por miedo a no molestar a los fieles, a que no... Sí, no sé cuál será la motivación, digamos, ¿no? Bueno, por eso, Pero pero los fieles lo padecemos, quiero decir. Ese Sí, tipo de situaciones. sí, no, probablemente- A veces escuchamos determinados conceptos, supongamos, al sentir hablar del cuerpo místico de Cristo, hoy es algo maravilloso, pero bastante poco frecuente. Todo es pueblo de Dios, usted sabe a qué yo me quiero referir en esto. Sí, bueno, pero eso no creo que sea una cosa generalizada, digamos, ¿no? O sea, Yo le digo lo que escuchamos los fieles. sí. Probablemente por ahí habría que, en alguna instancia, digamos. El concepto del pecado, del cielo, del infierno, la condenación. A veces escuchamos que, ay, cómo me gustaría que el infierno estuviera vacío. Bueno, padre, en fin.
Ahora está de moda la sinodalidad. Cada 3 palabras, 4 son... No sabemos qué es. Eso es lo más grave. Sí. Que no sabemos qué es. Sí, no, son situaciones de hecho por ahí, bueno, uno puede, digamos, Yo lo digo no como, porque todos hacemos discernimiento Claro. sobre los pastores y lo que escuchamos en las homilías. Lo que digo que a veces es una pena, digamos, no sentir, porque los fieles necesitamos ser confrontados, no necesitamos ir a la iglesia a que nos soben el lomo y nos digan, ay, qué Sí, sí. bonito, qué lindo, que esto está todo hermoso y todo fraterno y todo misericordia. Y yo, no es así, se hace un grave daño. Se hace un grave daño. Cuando uno le dice a alguien que Dios es misericordioso, sí, es misericordioso. Vaya, si todos acá somos objeto de su misericordia continuamente, ¿no? Digo, pero decir que Dios perdona como nada, como que no se necesita el arrepentimiento por medio, esas son cosas complicadas. Yo estoy en una misa donde nunca pedimos perdón por pecar. ¿Qué cosa rara esta misa? Que le están cantando una parte. Nunca. El pecado no existió jamás. No, esto puede ser tema, por ejemplo, de una reunión acá, también hay que ver en una reunión de clero, por ejemplo, plantear un poco estas cosas. A veces no se ve la necesidad, digamos, de esto, ¿no? Pero muchos sacerdotes que predican estos contenidos. Y en cambio hay otros que parece que hasta tuvieran miedo de decirle a los fieles, bueno, usted comenta esto. En las homilías es casi inexistente escuchar, por eso digo casi inexistente, sentir que se plantee el tema de la homosexualidad. ¿Y qué es lo que la Iglesia enseña de la homosexualidad? Sí, yo creo que eso, en el fondo todos pensamos que eso ya se sabe, digamos, ¿no? Puede ser que... Sí, pero bueno. ¿no? Sí, no, siempre hay posibilidad, digamos, de mejorar, digamos, ¿no? No, está bien. Ahora, yo le digo lo que... No, está muy bien. Como fieles, porque a veces hay pasajes del Evangelio que se hacen en la misa del domingo, que vienen espectacular como para poder plantear estas cosas. Y uno ve que a lo mejor las cosas se quedan livianamente en la superficie. Yo siempre hago, como usted me observó y tiene mucha razón, hago excepciones a esto. Sí, no, sin duda, digamos, ¿no? Porque no podemos pedir a todo exactamente lo mismo, pero en conjunto... Pero uno antes iba a la misa, digamos, y la misa, todo el mundo predicaba lo mismo. Había como una unicidad, le diría, como una... en lo que la iglesia predicaba. Y hoy a veces, bueno, es como que a veces en cada lugar se predica algo distinto, se plantea algo distinto. No hablo de contenido, hablo de la doctrina. Sí, bueno, creo que no, está bien, pero son cosas que se pueden, digamos, explicitar, exponer, pero claro, habría que tener, digamos, en una reunión, una cosa por el estilo, ir planteando. Pasa lo mismo en la liturgia también. Hay ciertas cosas que se ven en algunas parroquias que da ganas de llorar a los gritos. Bueno. Sí. No, acá una cuestión, digamos, un poco que a nivel de consejo presbiteral se puede plantear, digamos, ¿no? Bueno, trasladelo, padre. Diga, los fieles están pesados. Yo le voy a decir al obispo. Nos molestan y nos plantean. Bueno, sí, no, yo le agradezco todas estas cosas, digamos, porque hay evidentemente que es muy claro que nadie es perfecto, no tampoco menos los curas. Eso lo dice usted. Y normal que pasen estas cosas, digamos, ¿no? Buenos pastores y pastores fieles y de recta doctrina. Yo creo que también aparte de ustedes, digamos, hay que buscar la manera de saber arrimarse al sacerdote, porque muchas veces no se animan tampoco, ¿no? A decir. Sí, pero hay que saber... Hay una posición muy cómoda de parte de los laicos en muchos aspectos de la vida de la Iglesia. Descansamos en pensar que la Iglesia se sostiene sola, que no hay necesidad de... Claro. Digo, hay todo un montón de situaciones. Entonces los laicos tenemos nuestros buenos mea culpa. Claro, porque en cada parroquia teóricamente hay un consejo de pastoral, y se pueden plantear en esas instancias, ¿no? Que hay que presentarlo como
una ayuda, digamos, hay que saber hacerlo también. Muchas veces es cuestión de táctica, digamos, ¿no? Y cómo hacerlo. Porque muchas veces si uno critica nomás, con eso no resuelve el tema, ¿no? Pero eso de plantear, no, ya me parece correcto, plantearlo a nivel, digamos, de consejo presbiteral, de alguna manera buscar la manera, la forma, ¿no? Porque otra cosa, ¿qué quiere que hagamos? No. Si les parece, vamos cerrando porque si lo alargamos después se nos va. ¿Les parece? En nuestra comunidad planteamos que el tema formativo era fundamental. Por eso estamos hace un año con este tipo de charlas. Y bueno, como siempre, padre, realmente lo molestamos más de una vez. Muchísimas gracias. Pero no tiene por qué. Es un tremendo placer escucharlo. De repente, todas las dudas y las cosas las vamos anotando, las vamos registrando, las vamos acercando. Me parece buenísimo